un experimento, van a poder ver un experimento en donde, digamos, se ve esta aplicación o se ve el proceso de caída libre, eh, digamos, sin la fuerza o sin la presencia de aire, o sea, en un lugar completamente al vacío. ¿Listo? Entonces, vamos primero a observar el video. Por favor, me confirman. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señora. Muy bien. Ahora vamos a ver. ¿Escuchan el audio? This is NASA's Space Power Facility near Cleveland, Ohio, and it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. This thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Now in this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air in the chamber. We dropped 2 millitorn in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 61 Station 1, go for drop. PCD 30-1, pressure set point 242 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, cameras on, 2, 1, release. They came down exactly. Wow. Exactly. That's just brilliant. Isaac Newton was saying that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Gravity. The reason the bowling ball and feather fall together is because they're not falling. They're standing still. There is no force acting on them at all.
Bueno, chicos. Bien. ¿Sí pudieron verlo o no? ¿Jóvenes? Sí, sí, lo vimos, pero pues por mi parte no entendí. ¿No entendieron? A ver, ¿qué estaban haciendo en el video? ¿Qué hicieron en el video? ¿Qué pudieron ver? Descríbanme. Alguno que me describa qué hicieron. Así con sus palabras, yo no les estoy diciendo que me den términos grandes ni nada, descríbanme con sus palabras. ¿Qué pudieron ver en el video? ¿Qué teníamos en el video? ¿Qué estaban utilizando? Un experimento donde se probaba qué objeto cayó primero. Ay. Hay eco. Bueno, un experimento, si acaso pueden escribir acá en el chat, si de pronto no quieren hablar, ¿sí? Pueden escribir en el chat qué vieron, qué pudieron observar en el video, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo, qué estaban utilizando? Todos a la vez, ¿no? Me colapsa el chat. ¿Sí te tomaron el cafecito de la tarde o no? Los veo como muy callados. Profe, perdón, es que el internet se había caído. El video trataba de un experimento donde se probaba qué objeto caía primero. Uh-huh. Y ¿Qué se probó objeto? ¿Y qué objeto estaban usando? una bola, Una bola de bolos. sí, ¿Y qué y más? unas plumas. Y unas plumas. Muy bien. Entonces estaban usando unas plumas y una bola, ¿cierto? Discúlpenme, es que ando un poquito como agripada, entonces me da tos cada rato. Bueno, entonces usaban una bola, y unas plumas, ¿cierto? ¿Qué pasó primero cuando hicieron la primera vez el experimento? ¿Qué objeto cayó primero? La bola de boliche. La bola, ¿cierto? La bola de boliche. Y después, ¿qué hicieron para cambiar, digamos, las condiciones de ese experimento? ¿Qué hicieron? ¿Qué decían ahí? ¿Se alcanzaron a leer qué fue lo que hicieron? ¿Se alcanzaron a leer qué fue lo que hicieron en el experimento para cambiar las condiciones? ¿O no se acuerdan? ¿O no leyeron? No alcanzamos a ver. No alcanzamos a leer. Bueno, lo que hicieron fue, esa es una cámara especial, ¿sí? Construida, pues fue especialmente construida para estudiar ese tipo de movimientos. Es una cámara que prácticamente lo que hace es eliminar completamente el aire y solamente deja un pequeño porcentaje muy ínfimo de aire dentro de la cámara. Es una cámara de vacío, es gigante, es una cámara de vacío gigante, y esa la utilizan mucho para, digamos, estudiar el efecto de la gravedad en los objetos. ¿Sí? Es para eso la utilizan. Entonces, lo que hicieron, pues prácticamente fue sacarle todo el aire a la cámara, ¿sí? A esa cámara, a ese salón gigante, digámoslo así, le sacaron todo el aire. Y después que le sacaron todo el aire, repitieron el experimento. ¿Y qué pasó en ese momento? O sea,
¿Qué pasó después que sacaron el aire? Los dos cayeron al mismo tiempo. Los dos cayeron al mismo tiempo, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, ¿cuál objeto es más pesado, la bola de billar o las plumas? ¿Qué objeto es más pesado? La bola, profe. La bola, ¿cierto? La bola de billar, perdón, la bola de bolos es mucho más pesada que una pluma, ¿sí? Ay, perdón. Sin embargo, bueno, digamos que uno pensaría, ¿cierto?, que por ser más pesada la bola de billar caería más rápido que las plumas. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que un objeto pesado cae más rápido que un objeto liviano? ¿Qué Sí, piensan señora. ustedes? ¿Sí? ¿Eso es lo que piensan ustedes, que un objeto pesado cae más rápido que uno liviano? Pueden escribir en el chat lo que ustedes piensan, Sí, claro. ¿sí? Y entonces, ¿por qué razón cuando sacamos el aire, las plumas y la bola de bolos cayeron al mismo tiempo? Si se supone que las plumas son más livianas. Porque estaba manteniendo su posición. No. Pues sí, estaban manteniendo su posición con respecto al espacio, podríamos decir, ¿sí? Sin embargo, ahí se observa que estaban a cierta altura y llegan a otra, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué razón? Si ustedes creen que el objeto más pesado tiene que caer primero que el más liviano, ¿por qué razón ambas cayeron al mismo tiempo? Por la gravedad, profe. Bien, la gravedad tiene algo que ver. Bueno, algo no, mucho que ver, la verdad. ¿Sí? En realidad, bueno, ahora sí me voy a parar para que me vean. En realidad, la masa de los objetos no tiene nada que ver con la caída de estos, ¿sí? La masa del objeto, de un objeto cualquiera, es indiferente a la velocidad o a la forma en la que estos caen. Verdaderamente, lo único que afecta a la caída de un objeto es la gravedad, ¿sí? La gravedad, que es una magnitud, ¿sí? Que se puede definir como la fuerza, ¿sí?, que ejerce el centro de la Tierra hacia los objetos que están alrededor de ella, ¿sí? La fuerza de gravedad la da o la produce el centro de la Tierra, el centro de hierro. No sé si ustedes de pronto en ciencias vieron cómo está compuesta la Tierra, ¿sí o no lo vieron? Pregunta seria. ¿Sí vieron cuáles son las capas de la Tierra o no lo vieron en ciencias o en sociales? Bueno, el silencio me hace pensar que no lo vieron. Bueno, entonces, la Tierra, ¿sí?, está formada por una serie de capas, digámoslo así, ¿sí? Tenemos el centro, que literal está formada por hierro fundido, ¿sí? Tenemos el manto, que es, digamos, la capa intermedia entre la parte externa de la Tierra o la litosfera, ¿sí? Y el núcleo. Y tenemos, pues, la parte externa, que es lo que nosotros pisamos, que se conoce como litosfera. Y entonces ahí es donde se ubican todos los planetas, todos
países, continentes y toda la parte de la Tierra, podríamos decirse. Ahí también se ubica lo que son los mares, ¿sí? Es toda la parte que cubre la parte externa de la Tierra. Mide más o menos unos, bien, unos 20 kilómetros más o menos de espesor. ¿Sí? Y obviamente pues esto, la litosfera pues va, digamos, hacia, ¿cómo les digo yo? ¿Cómo les explico? Pues en la litosfera, ¿sí? Es donde está toda la Tierra, ¿sí? O todo lo que ocupa a los seres vivos, ¿sí? En el manto también es pura lava fundida. Hay presiones muy grandes, hay presiones muy fuertes en esta parte o en esa capa de la Tierra. Y en el núcleo es donde se encuentran todas las fuerzas de la Tierra, todas las fuerzas, por ejemplo, la electromagnética, todas esas fuerzas, la de gravedad, son producidas por el núcleo de la Tierra. ¿Sí? Bueno, entonces este núcleo ejerce una fuerza que hace que los objetos que estén alrededor de la Tierra se sientan atraídos hacia ella. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes de pronto han escuchado que hay, digamos, un límite alrededor de la atmósfera terrestre, en donde los objetos, si se acercan a ese límite, los objetos del exterior, del espacio, son atraídos hacia la Tierra. ¿Sí? Y es cuando ocurre la caída de los meteoritos, la caída de los cometas, estrellas fugaces. ¿Sí? Entonces, los objetos que estén cerca a ese límite son atrapados por la fuerza de gravedad de la Tierra, la cual los chupa, como quien dice, los atrae hacia el interior de la misma. ¿Sí? Y dependiendo de la velocidad a la que vengan, pues pueden generar mucha mayor velocidad y algunos de esos objetos se queman por los gases que hay en la atmósfera de la Tierra. Y bueno, esto es un poquito de biología o de ciencias de la Tierra, ¿sí? Pero es como para explicar de dónde surge o de dónde salió o de dónde sale la fuerza de la gravedad. ¿Listo? Y la fuerza de la gravedad tiene la mayor incidencia en esto que se conoce como caída libre. ¿Me entendieron ese pedacito? Bueno, esta pequeña introducción. Sí, señora. Listo. Bueno. Jennifer, no, Juliet, ¿sí? Kaylin, profe, Kaylin Acosta. Ay, perdón, Kelly. Bueno, Kelly. Listo. Entonces, la gravedad es la fuerza, ¿sí? Nosotros la llamamos comúnmente como fuerza. Es la fuerza que atrae a los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Cuando ocurre una caída libre, ¿qué sucede? El objeto no tiene ninguna resistencia, ¿sí? a la caída o a caer o a acercarse o a ser atraído por la fuerza de gravedad. ¿Qué ocurre o qué ocurrió al principio del video con las plumas y la bola de bolos? Las plumas, como en ese momento había aire, ¿sí? Las plumas, ustedes saben que, o si ustedes han visto plumas, y si no, pues los invito a que agarren la pluma de una gallina y la vean. Ellas tienen unas estructuras que son aerodinámicas. ¿Por qué son aerodinámicas? Porque les permite, o eso es lo que permite atrapar el aire y que las aves vuelen. ¿Sí? Para que las aves vuelen debe haber un proceso físico bastante grande, la verdad. Que pues cuando veamos la parte de elevación, si la parte de flotamiento y todo eso, pues lo vamos a ver, de rozamiento lo vamos a ver un poquito como más extenso. Pero cuando para que las aves vuelen, pues hay ciertas condiciones. Por ejemplo, ellas tienen huesos muy delgados, muy livianos, ¿sí? Que les permite no tener tanta masa. O sea, a mayor masa, digamos, es más difícil de llevar porque necesitan mayor cantidad o mayor
ya necesitarían muchas más plumas para poder elevarse en el aire, ¿sí? Igualmente, las plumas de las aves les permiten atrapar el aire, son aerodinámicas, les permiten crear como pequeñas bolsas de aire que eliminan el rozamiento del aire y les da una mayor facilidad para volar, para elevarse. Sí, entonces estas plumas, al tener esas estructuras especializadas, generan cierta resistencia al aire que se encuentra en la cámara. ¿Sí? Y al generar esa resistencia, eso es lo que se ve que las plumas empiezan a moverse como, ¿sí? Como a balancearse cuando empiezan a caer. Sí, ustedes sí vieron el balanceo de las plumas en el video, ¿cierto? Que empiezan a moverse así suavecito, como si estuvieran planeando. Eso se debe a la estructura misma de las plumas. Si hubiera sido un lapicero que no tiene, digamos, ninguna resistencia aerodinámica, ¿cierto? Él hubiera caído igualito que la bolita, que la bola de bolos, ¿sí? En la segunda parte del experimento, en cambio, como no hay aire, ustedes vieron que no había, bueno, vieron no, en el video les explican que no hay aire en esa cámara, sacan todo el aire y sueltan ambos objetos, sueltan la bola y sueltan las plumas. Y ahí ustedes pueden ver que las plumas y la bola cayeron al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Por qué caen al mismo tiempo? Porque la gravedad para ambos objetos es la misma, ¿sí? Independientemente de la masa que tenga la bola, independientemente de la masa que tenga la pluma, ¿sí? Entonces, lo que hace que el objeto no caiga al mismo tiempo, los objetos no caigan al mismo tiempo, no es la masa, sino la resistencia que tiene ese objeto al aire. ¿Sí me entienden ese pedacito? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, eso es como quien dice la introducción a la parte de caída libre. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a mirar las preguntas de la guía. Les voy a compartir las diapositivas. Momento. ¿Ven las diapositivas? ¿Ven la presentación? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a hablar sobre caída libre, ¿sí? Cuando hablamos de caída libre, ¿ustedes qué piensan o qué se les viene a la mente? ¿Qué piensan cuando ustedes escuchan hablar algo o escuchan hablar sobre caída libre? ¿No se les viene nada a la cabeza? ¿Qué significa libre? ¿O qué es algo libre? Sí que es algo libre, que es un objeto libre. Pues, profe, yo pienso que, o sea, caída libre se refiere, digamos, como que cuando no se le interfiere nada, tiene todo el camino para caer y no va a haber ningún obstáculo o algo así. Exacto, no tiene nada que lo retenga, ¿sí? No tiene nada que lo ataje, podríamos decirlo así. Entonces, caída libre es eso, es cuando un objeto es soltado de cierta altura, ¿sí? Y ese objeto pues va o es atraído por la gravedad, ¿sí? Y cae, prácticamente cae. ¿Sí? No tiene ningún obstáculo, no tiene ninguna fuerza que lo jale o que lo lleve hacia arriba. Simplemente tiene la gravedad que lo lleva hacia abajo. Entonces, primera pregunta. ¿Puede afirmarse que un cuerpo en caída libre describe un movimiento uniformemente variado?
y por qué. ¿Ustedes qué creerían? Mirando, por ejemplo, la guía, si miramos la guía en la parte de la teoría, ¿cierto? Donde empieza a explicar lo de la caída libre. Vamos a mirar qué es un uniforme, qué es un movimiento, vamos a recordar, pues, que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es aquel en donde la trayectoria es una línea recta y a la vez la aceleración es constante. Pues yo diría que sí, profe, porque cuando va cayendo, pues el cuerpo va a ser constantemente hasta que llegue al suelo. Ay, perdón. Bien. Dale un momento. Dígame, Eduardo, qué pena. Dale un segundito. Qué pena, jóvenes, que me dio un ataque de tos muy feo. Bueno, entonces, estábamos diciendo que consideraban que un objeto que caía o que estaba en caída libre describía un movimiento uniformemente variado. ¿Sí? Ya estamos recordando la definición de un movimiento uniformemente variado, que es un objeto que tiene una trayectoria recta y cuya aceleración es constante. ¿Sí? Si comparamos o miramos en el libro, podemos ver que dice que un objeto, yo no lo estoy diciendo, eso está en el libro, un objeto, un cuerpo que se deja caer en el vacío, se desplaza verticalmente, o sea, se desplaza hacia abajo, es decir, describe una línea recta con una aceleración constante, lo que hace que su velocidad aumente uniformemente en el transcurso de la caída. Recordemos que cuando hay un cambio, una variación en la velocidad constante, eso es aceleración. Por lo tanto, un objeto que cae en el vacío presenta un movimiento en línea recta, una trayectoria en línea recta porque va hacia abajo, y presenta aceleración al tener una variación constante de su velocidad. Por lo tanto, podríamos decir que sí, un cuerpo en caída libre define un movimiento o describe un movimiento uniformemente variado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues estas son como las explicaciones. Esto sería como la justificación.
¿Entendieron ese pedacito? Sí, profe. Bien. Ahora, la segunda, pues son las ecuaciones, ¿sí?, que utilizamos para determinar el movimiento en caída libre. En sí, se pueden utilizar todas las ecuaciones de aceleración y podemos usar las mismas ecuaciones de aceleración, pues al ser un movimiento uniformemente acelerado, un movimiento uniformemente variable, ¿sí? Pero en caída libre, la aceleración, nosotros no la llamamos aceleración, sino que la llamamos gravedad, ¿sí? Nuestra aceleración en un movimiento de caída libre corresponde a la gravedad, el valor de aceleración corresponde a la gravedad. Entonces tenemos el primer objeto, o la primera ecuación, que es la velocidad, ¿sí? Entonces tenemos que velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. ¿Listo? Señor, ¿alguien iba a preguntar algo? Entonces, velocidad inicial, ¿cuándo? Cuando de pronto lanzamos el objeto con alguna fuerza o con alguna velocidad. ¿Sí? Entonces, en ese caso se tiene en cuenta la velocidad inicial. Si no, si el objeto se suelta, o sea, dice yo suelto un objeto, yo no lo lanzo con cierta velocidad, sino simplemente lo suelto, ahí consideramos que la velocidad inicial es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí pues solamente sería velocidad es igual a gravedad por tiempo. ¿Listo? Tenemos también el desplazamiento, que en este caso, por ser un desplazamiento vertical, no está en el eje de las X, sino que está en el eje de la Y. ¿Sí? Por ser un desplazamiento vertical, es decir, que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, el desplazamiento ocurre en el eje de las Y o en el eje Y. Por lo tanto, el desplazamiento o la letra que utilizamos en este caso es la Y. ¿Sí? Entonces podemos decir que Y es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado más el desplazamiento inicial en el caso de que haya algún desplazamiento inicial. ¿Listo? Y de esa ecuación podemos también sacar cuando velocidad inicial y distancia o desplazamiento inicial de 0, que el desplazamiento del objeto es igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Hasta el momento, ¿se han entendido el concepto? ¿Se ha entendido la explicación? Pues sí, profe. Ese pues sí no me convenció. ¿Qué parte no entendieron? No, profe, todo claro. ¿Todo claro? Bueno. Otra de las preguntas que se muestran o que hacen es, ¿qué sucede cuando el objeto es lanzado hacia arriba? ¿Sí? Entonces, imagínense que ustedes tienen un objeto, digamos una pelota, ¿cierto? Y la lanzan hacia arriba, describiendo un movimiento vertical, o sea, la lanzan derecho hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué ocurre con esa pelota? Esa pelota llega hasta el infinito o llega hasta cierta altura y se regresa. Llega hasta cierta altura. Llega hasta cierta altura y se regresa. ¿Eso por qué ocurre? Porque en este caso, la aceleración o la gravedad, perdón, no actúa con signo positivo porque no la está trayendo, ¿sí? O si no la está trayendo, sino que el objeto se está alejando de la gravedad, ¿sí?
Entonces, cuando el objeto se está alejando de la gravedad genera una fuerza que lo atrae hacia abajo. Entonces, para que ese objeto se libere de la gravedad, tiene que ir a una velocidad superior a la aceleración o a la generada por la aceleración hacia abajo. ¿Sí? Es por esa razón, por ejemplo, que para que un objeto salga, por ejemplo, un cohete, salga de la atmósfera de la Tierra, tiene que ir a una velocidad muy alta y utilizan unos motores gigantes que le permiten o que le dan esa velocidad, porque la misma gravedad se encarga de atraer los objetos que se alejan de la Tierra. Lo mismo sucede con los aviones, ellos deben despegar a una velocidad supremamente alta para poder separarse de la Tierra. Y deben mantener esa misma velocidad para no caer en picada. ¿Sí? Entonces, en el caso de un objeto que es lanzado hacia arriba, la gravedad tiene signo negativo, o sea, actúa negativamente en el objeto. ¿Sí? Entonces, en todas las ecuaciones que nosotros vayamos a usar, si vemos que el objeto se lanza hacia arriba, se utiliza el signo negativo. ¿Listo? ¿Me entendieron ese pedacito? Sí, profe, sí. Sí, señora. ¿Todo claro? Bien. Todo claro. En otras palabras, cuando un objeto es lanzado hacia arriba, la gravedad genera una fuerza hacia abajo y causa una desaceleración. Por eso el objeto llega hasta cierta altura y se regresa. Porque cuando llega hasta cierta altura ya pierde toda la velocidad que llevaba. O sea, llega a una velocidad final de cero. ¿Listo? Y de ahí pues hacia abajo vuelve a ganar la velocidad a medida que la gravedad pues va actuando en él. ¿Listo? Bueno. Por último, pues me dice, escoja uno de los dos problemas que hay en el libro y cópielo. ¿Sí? Entonces, el primer problema, pues, dice, un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros y determinar las ecuaciones de movimiento, el tiempo que tarda en caer el objeto y la velocidad antes de tocar el suelo. Entonces, para determinar estas ecuaciones, pues tenemos primero la fórmula de la velocidad, que es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Tenemos en cuenta que la velocidad inicial es 0, o sea que esa velocidad inicial es descartable, digámoslo así, y me queda que velocidad final es igual a la gravedad negativa Bueno, acá en este caso, de pronto hubo un error en el libro, la gravedad es positiva. Se deja caer, sí. Bueno. Bueno, aquí mentiras, es esto, ¿qué? La gravedad es negativa porque se tiene en cuenta que el objeto se deja caer desde la altura de 5 metros, ¿sí? Entonces está, digamos, hacia arriba. Entonces por acá decía, en la parte de acá, ¿sí?, que si el eje Y se considera hacia arriba, la aceleración es -8, o sea, es negativa. Y si la gravedad, o si se considera la parte del eje Y hacia abajo,
la aceleración es igual o es positiva. O sea, cuando la aceleración o cuando se observa el objeto de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, la aceleración es negativa, y si se observa de abajo hacia arriba, la aceleración es positiva. Entonces, bueno, en este caso, no sé por qué, pero acá sí la gravedad en velocidad es positiva, ¿sí? Menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado, que pues no la tengo, ¿sí? Por el momento no tengo tiempo, entonces vamos a determinar el tiempo que gasta o que tarda en caer el objeto mediante la ecuación de la posición. ¿Sí? Entonces yo tengo que Y es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado más la altura inicial. Entonces en este caso se considera Y negativo, perdón, se considera la gravedad negativa, ¿sí? Porque la estamos mirando desde los 5 metros de altura que está el objeto. Listo, entonces me da que 9.8 por dividido en 2, pues me da menos 4.9, el tiempo al cuadrado no lo sé, más 5 metros, que es la altura de la que parte, despejamos tiempo y segundo. O sea que el tiempo que se demora en caer un objeto es, o que se demora en caer el objeto es de 1 segundo. Y después pues se determina la velocidad. Se determina la velocidad, que es igual a menos 9.8 por el tiempo, que es 1 segundo, y me dan menos 9.8 metros sobre segundo, pues como el objeto está cayendo, podríamos decir que se está regresando, entonces la velocidad es negativa. ¿Listo? Ahora me dice que una persona lanza la pelota hacia arriba con una velocidad de 15 metros sobre segundo. Entonces lo mismo, determina las ecuaciones de movimiento, en el cual, el tiempo en el cual el objeto alcanza el punto más alto de la trayectoria, la altura máxima y las gráficas: desplazamiento tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Entonces, dime, princesa. No, nada, profe, qué pena. Disculpe. Bueno, entonces, yo solamente estoy repitiendo lo que dicen los ejemplos. Ustedes en la guía, o bueno, cuando desarrollen la guía, seleccionan uno de los dos, ¿sí? Y lo resuelven. Okay, y lo copian, perdón, y lo copian. ¿Listo? Entonces, igual, la velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Tiempo al cuadrado. No, mentiras, gravedad por tiempo. ¿Listo? Entonces tenemos que velocidad es igual a 15 metros, que sería la velocidad inicial, más menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, como estamos lanzando hacia arriba, ahí sí la gravedad es negativa, por el tiempo, que no lo sé. Entonces igual, determino la altura. La altura pues es igual a la velocidad inicial por el tiempo, que no lo conozco, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Reemplazamos valores y tenemos tiempos. Pues dice, cuando el cuerpo, hasta aquí pues dejamos las operaciones indicadas porque no tengo el valor del tiempo. Vamos a mirar cómo podemos hallar estos valores. Sea la velocidad final para hallar el tiempo. Entonces, cuando el cuerpo o cuando este objeto llega a su altura máxima, es decir, al punto más alto donde puede estar, la velocidad final es 0, ¿sí? Es decir, que esa v que está ahí la podemos reemplazar por el 0. Y tengo que 0 es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Reemplazo los valores, despejo tiempo y me da que el tiempo es igual a 1.5 segundos. ¿Listo? Y reemplazamos ese valor del tiempo en la ecuación que nos había quedado del desplazamiento, reemplazamos los valores, hacemos las operaciones y me queda que la altura que alcanza la pelota es de 11.48 metros. Y las gráficas, pues eso ya es utilizando y haciendo tablitas, ¿sí? Entonces con respecto a tiempo, altura, con respecto a velocidad, tiempo, y con respecto a aceleración, tiempo. En este caso, pues la aceleración es constante, va a ser negativa porque el objeto se está moviendo hacia arriba,
la velocidad igual es negativa porque el objeto está perdiendo velocidad y la distancia o el desplazamiento forma una parábola, un movimiento parabólico porque el objeto va a llegar a una altura máxima y se va a regresar o se va a devolver esto a lo largo del tiempo. Bueno, esa sería la parte teórica. ¿Listo? Ahora vamos a mirar lo que son los ejercicios. Entonces, por favor, alguien no quiero hablar mucho porque ando un poquito como delicada de la garganta. Entonces, por favor, alguien que me colabore leyendo el primer ejercicio. La gráfica representa la velocidad de un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba con una determinada velocidad inicial, desde una altura de 29,4 metros con respecto al suelo. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Responde. A. ¿Con qué velocidad fue lanzado el cuerpo? B. ¿En cuánto tiempo alcanzó su altura máxima con respecto al suelo? C. ¿Cuál es su altura máxima con respecto al suelo? D. ¿Cuánto tiempo después de iniciar el descanso? Su rapidez es nuevamente 9,8 metros sobre segundos. Justifica tu respuesta. E. ¿Con qué velocidad el cuerpo toca el suelo? Bien. Entonces, vamos primero que todo a sacar los datos que me permitan. Por favor, observamos la gráfica en su guía o en el libro. Los que de pronto estén mirando del libro, si no, por favor, en la guía. Y vamos a mirar qué datos puedo yo sacar. ¿Qué datos puedo yo sacar del ejercicio? ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué datos puedo yo sacar del ejercicio. ¿Qué me están dando? Primero que todo, ¿qué me dicen que representa la gráfica? La gráfica representa la velocidad de un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba. Ajá, con una determinada velocidad inicial, ¿cierto? Muy bien, entonces vemos que en el eje Y, en el eje vertical, ¿qué variable me están dando? En el Y, ¿qué variable me están dando en el eje vertical? 9,8. Sí, pero ¿cuál variable? Velocidad, tiempo, ¿qué variable me están dando? Velocidad. Velocidad, muy bien. Entonces, esa primera velocidad, ¿cierto? O la velocidad que corta el eje X en cero, ¿sí? Es la velocidad inicial. Entonces, ¿cuál es la velocidad inicial de ese objeto? Ahora sí. 9,8. 9,8, ¿en qué unidades me están dando? Metros sobre segundos. Metros sobre segundo. Muy bien. Eso sería lo que me están dando. Ahora, en el otro eje, en el eje X, yo no sé cómo. No sé. Dale un momentico. Como aquí este cablecito que me está estorbando. Uy, bueno, eso es como la sombra. Entonces, en el eje X, ¿qué variable me están dando? Ahora, en el eje X. En el horizontal. Tiempo. Tiempo, muy bien. Entonces, ahí me dan una serie de tiempos y una serie de velocidades. ¿Listo? Entonces, ¿con qué velocidad fue lanzado el cuerpo? ¿Lo puedo sacar de la gráfica? O sea, ¿cuál es la velocidad inicial del cuerpo? ¿La puedo sacar de ahí de la gráfica? ¿Qué dicen ustedes?
Sí, porque la velocidad inicial es 9,8. Muy bien, entonces, ¿cuál fue la velocidad a la que fue lanzado el objeto? 9,8, ¿cierto? Después dice, ¿en cuánto al tiempo alcanzó su altura máxima con respecto al suelo? En la vez anterior, o perdón, en el ejemplo anterior, con lo que hemos hablado anteriormente, se ha dicho que el objeto alcanza su altura máxima cuando la velocidad llega a cero. En este caso, ¿dónde o en qué tiempo? Me está preguntando en qué tiempo, ¿cierto? Sí. ¿En qué tiempo la velocidad es igual a cero? Ahí en la gráfica se puede ver. ¿En qué tiempo la velocidad es igual a cero? ¿A los cuántos segundos? Llega a B, o sea, llega a la velocidad o llega al eje Y a cero. O la gráfica atraviesa el eje Y en cero. Profe, ¿cuál es la pregunta? Es que yo ahorita no estaba. Hace un momentico. Bueno, la parte B o la pregunta B me preguntan o me hacen la pregunta, ¿sí? ¿En qué tiempo el objeto alcanza su altura máxima? Dijimos anteriormente que la altura máxima de un objeto se alcanza cuando la velocidad llega o alcanza a ser igual a cero. O sea, cuando ya queda el objeto sin velocidad, que la velocidad sea cero, ahí en ese momento el objeto alcanza su altura máxima. Entonces, ahí en la gráfica, ¿en qué momento, en qué tiempo la velocidad es igual a cero? En el 3. ¿En el 3? ¿Seguro? No. A ver, tenemos una gráfica, entonces que tenemos mi gráfica, ¿cierto? Que aquí parte de 9,8. Que aquí pasa la velocidad, que aquí hay 1 segundo, que aquí hay 2, bueno, me quedó un poquito como descuadrada la gráfica, pero que aquí hay 3, sí, y aquí sigue la línea. ¿En qué momento esta gráfica pasa con el eje Y en cero? Esa línea atraviesa el eje Y en cero. ¿O queda el eje Y en cero? ¿Sí saben cómo ubicar los puntos en una recta? Creo que ya lo hemos visto. Mi pregunta, les pregunto, ¿saben cómo interpretar una recta en el plano cartesiano? Necesito que me digan sí o no. Sí, señora. ¿Sí saben? ¿Todos? ¿O solo Richard? ¿O era Javier? Richard. Ah, bueno. ¿Todos saben cómo interpretar una recta o un plano cartesiano? Sí, profe. Sí, señora. Muy Sí, bien. señora. Entonces, ¿en qué momento esta recta, que sería mi recta de aceleración, ¿sí? Sí, sería mi recta de aceleración. Perdón, de velocidad, no, sí, de aceleración. Mi recta de aceleración o de desplazamiento del cuerpo. ¿En qué momento esta recta atraviesa el eje Y o en qué momento el Y, o sea, la velocidad es cero? Acá en este instante, digámoslo así, en esta línea del tiempo. ¿En qué momento la velocidad es igual a cero? Recordemos que velocidad es el eje Y tiempo es el eje X. Entonces, ¿en qué momento esta recta que se me formó atraviesa o llega a un punto Y igual a cero? Y es la velocidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿En qué momento la velocidad
final, digamos, o la velocidad del objeto es 0. ¿En dónde se ubica el 0 en un plano cartesiano? En la unión de las líneas. En el punto de origen, ¿cierto? Aquí donde ellas cortan. Entonces, si un objeto o una línea pasa por el eje X, lo corta, ¿sí? Quiere decir que el eje Y es 0. Y si por el contrario un objeto corta en el eje Y, quiere decir que en ese momento el eje X es 0. O sea que, ¿en qué momento el eje Y, es decir, la velocidad que lleva este objeto, es igual a 0? En el tiempo 1. ¿En cuál segundo? En el 1. En el 1, muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró ese objeto en alcanzar esta altura máxima? 1 segundo. Pare de contar. Bien. ¿Cuál es su altura máxima con respecto al suelo? Aquí sí nos toca utilizar fórmulas, porque yo no puedo, aquí no me están dando en la gráfica, no me dan. Ahí sí no me dan la altura. Si no me dan un eje X, un eje Y, perdón, que yo pueda mirar. Entonces ahí sí me toca utilizar las fórmulas. Voy a borrar aquí porque no me alcanza el tablero. Y yo tengo la fórmula de altura que me dice que Y es igual a velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado más altura inicial. Esa es la fórmula que me dan. Esa es la fórmula que me dan con respecto a la altura, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué datos me da el problema o el enunciado. El enunciado me dice, la gráfica representa la velocidad de un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba con una determinada velocidad inicial, desde una altura de 29.4 metros. O sea que me están dando la velocidad inicial que la saqué de la gráfica, y aparte de eso me dan una altura inicial que es de 29.4 metros. Listo. Tengo velocidad inicial, ¿sí? Tengo tiempo, sí, porque es el tiempo en donde llega el objeto a la altura máxima. ¿Que es de cuánto? 1 segundo. 1 segundo. Muy bien. ¿Tengo gravedad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo gravedad? Sí, porque es la velocidad. No sé. No sé. Buena respuesta. Sí tenemos gravedad. La gravedad es una constante, ¿sí? Aproximadamente, nosotros la manejamos. Aproximadamente, nosotros decimos que gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Sí, esa es mi gravedad. ¿Sí ven bien el color azul o...? Sí, profe, sí se ve bien. Sí, señora. Entonces, la gravedad es mi constante, es una constante. Esa no me va... Bueno, a menos que me cambie de planeta, ¿no? Pero en la Tierra, la constante o el valor de la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo. ¿Listo? Hay algunos libros, hay algunos textos en donde la aproximan a 10, ¿sí? Pero eso depende del profesor y del libro, ¿sí? Yo siempre lo he trabajado como 9.8. ¿Sí? Pero hay algunos textos en donde ustedes ven o pueden ver que la gravedad vale 10. ¿Sí? Pero eso depende del libro, del texto. En el libro, en este que nos están dando, la manejan como 9.8. ¿Listo? Entonces tengo gravedad, tengo tiempo, tengo altura inicial. Sí. Muy bien. Entonces puedo hacer Y, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces tengo que Y, ayúdenme aquí porque yo no quiero gritar. Y es igual a ¿qué?
cuánto equivale velocidad inicial? 9,8 metros sobre segundo. 9.8, las unidades se la ponen ustedes porque si no, no me cabe que en el tablero. ¿Listo? 9,8. El tiempo, Un segundo. 1 segundo. Muy bien. Más un medio de gravedad. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Muy bien. Pero como yo estoy lanzando el objeto hacia arriba, ¿qué pasa con la gravedad? ¿Será positiva o negativa? Negativo. Negativa. Muy bien. Entonces, menos 9.8. Más, perdón, por tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo? Un segundo al cuadrado. Un segundo, muy bien. 1 al cuadrado. Más altura inicial, que vale ¿cuánto? 21,4 metros. 29,4. ¿Sí? Bueno, entonces, Y es igual. Ayúdenme con la calculadora. ¿Cuánto les da esto? A ver, ¿cuánto les da 9,8 por 1? Perdón. 9,8 por 1. ¿Cuánto les da? 9,8. 9,8. Bueno, acá, más por menos. ¿Me da cuánto? Menos. Menos. 9,8 por 1 a la 2. ¿Cuánto me da 1 a la 2? 1. 9,8 por 1 sobre 2. ¿Cuánto me da eso? Nueve coma ocho. 9,8. 9,8 por 1. Dividido en 2. Cuatro coma nueve. 4,9. Muy bien. Más 29.4. Aclaro, todos estos me deben dar con la misma unidad de medida. Es decir, si este está en metros, aquí me tiene que dar metros y aquí me tiene que dar metros. ¿Listo? Si no me dan las mismas unidades de medida, yo no puedo sumar. ¿Ok? Entonces, como yo sé que sí me dan las mismas unidades de medida, ¿listo? Yo digo que Y es igual a 9.8 menos 4.9 más 29.4. ¿Cuánto me da eso? 34,3. 34.3 metros. Entonces, la altura máxima que alcanza ese objeto al ser lanzado hacia arriba al nivel del suelo es de 34.3 metros. Voy a poner este dato por acá. ¿Listo? Esa es mi altura máxima. Entonces ya tengo el punto A, tengo el punto B, tengo el punto C. Después me dice, ¿cuánto tiempo después de iniciar el descenso, su rapidez es nuevamente de 9.8 metros sobre segundo? Y justifica tu respuesta. O sea, la velocidad, ¿sí? La rapidez. ¿Al cuánto tiempo vuelve a ser de 9.8 metros sobre segundo? Ahí lo pueden mirar ustedes en la gráfica. Obviamente la velocidad no es positiva,
porque el objeto está cayendo. Y el objeto cuando está cayendo la velocidad es negativa. ¿Listo? Entonces no vamos a buscar 9.8 positivo, sino 9.8 negativo. ¿En qué momento o en qué segundo, en qué tiempo? O perdón, ¿cuánto tiempo? Desde ese segundo que llegó a la altura máxima hasta que cayó, ¿cuánto tiempo se demoró en alcanzar los 9.8 metros sobre segundo? Miremos la gráfica. Va a tocar empezar a hacer un concurso a ver si contestan rápido. A ver, rápidamente. Se lleva una décima. Que me conteste rápidamente. ¿Cuánto tiempo se demora el objeto en volver a alcanzar una velocidad de 9.8 metros sobre segundo? ¿2 segundos? No. A los 2 segundos la alcanza, pero ¿cuánto tiempo se echa desde que llegó arriba o al punto máximo? O sea, desde que la velocidad es cero para alcanzar esa velocidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto Sí. tiempo se demora? Ajá. Desde que llegó a que la velocidad sea cero hasta que llegue a 9.8. ¿Cuánto tiempo se echó? Lo mismo, pero negativamente no. ¿Cuánto tiempo se echó? Menos 9,8. Menos 9,8. No, No. esa es la velocidad. Pero ¿cuánto tiempo se echó para alcanzar esa velocidad? A ver, si al primer segundo, en el primer segundo, alcanzó una velocidad de 0, y a los 2 segundos alcanzó una velocidad de 9,8, ¿cuánto tiempo se demoró de pasar de 0 a 9,8? 0. Ah, no. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, perdón? No. En el primer segundo, la velocidad estaba en 0, y ya el segundo estaba en 2. ¿En qué? 9,8 metros sobre segundos. ¿Cuántos segundos se demoró? Se gastó en pasar de 0 a 1,9 milisegundos. 1,9 milisegundos. No, tampoco es tan rápido. A ver, ¿cuánto tiempo hay de 1 segundo a 2 segundos? 1 segundo. 1 segundo. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró de pasar de 0 a 9,8 metros sobre segundo? 1 segundo. 1 segundo. Richard, profe. No, eso. Ah, no, Richard. No, esa no vale porque yo les ayudé. Ah, no. No, esa no vale, esa no vale. Listo. Entonces, ¿se demoró cuánto tiempo? 1 segundo. 1 segundo. ¿Listo? Eso fue lo que se demoró. Y la última, ¿con qué velocidad el cuerpo toca el suelo? ¿Cuál es la fórmula de la velocidad en el movimiento? Perdón, en la caída libre. ¿Velocidad es igual a qué? Velocidad es igual a velocidad inicial más G por tiempo. Gravedad por tiempo. Entonces, velocidad es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Pero tengamos en cuenta que esta velocidad inicial es la misma que tiene el objeto en la altura máxima. ¿Sí? Es la misma que tiene el objeto en la altura máxima. Es decir, que esta velocidad inicial es 0. Listo. ¿Tengo gravedad? Sí. Bien. ¿Tengo tiempo? Sí. Sí. ¿Cuál es el tiempo? Ah, no. No era 1 segundo. No tengo tiempo, muy bien. Ah, pero ya están empezando a mirar por dónde vamos
saliendo, ¿cierto? No, no tenemos tiempo. ¿Cómo hacemos para hallar el tiempo? ¿Qué tengo yo? ¿Qué datos tengo? Tengo la velocidad inicial, ¿cierto? Que ya sabemos que el objeto cuando alcanza la altura máxima, su velocidad llega a cero, entonces su velocidad inicial pues va a ser cero. ¿Listo? Desde donde llega a la altura máxima hasta que empieza a caer. La velocidad es cero en ese momento. ¿Qué más tengo yo? Tengo la altura del objeto, que es de 34.3 metros. Y que ya la hallamos con el ejercicio anterior. El objeto llegó hasta esa altura, 34.3 metros. Entonces, tengo la velocidad inicial, que es cero. Tengo la altura, que es de 34.3 metros. ¿Qué fórmula puedo utilizar para hallar el tiempo? Ahí tengo obviamente la gravedad. Que la gravedad no me va a ir porque se me borró. Que la gravedad pues es una constante. ¿Listo? ¿Qué fórmula puedo usar para hallar el tiempo? Si ya vi que la velocidad no me sirve, porque yo no tengo tiempo. ¿Qué dicen ustedes? Profe, es la de, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es y igual a 1/2 sobre gravedad por tiempo al cuadrado. Y es altura. Altura es igual a 1/2 de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Listo? ¿Kaylin? Sí, señora. Bien. Entonces, altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, ¿tengo altura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tengo la altura, sí o no? Ah, pero todas a la vez no. Es 9,8, ¿no? No, 9,8 no es. Profe, sí tenemos altura, que creo que es 34,3 metros. 34,3 metros es la altura. Muy bien. ¿Tengo la gravedad? Sí, señora. Que es 9,8. ¿Qué me falta ya? El tiempo. Entonces lo voy a despejar. ¿Listo? Despejando, me queda que tiempo al cuadrado es igual a y, perdón, a 2y sobre g. ¿Listo? Despejando tiempo completamente, me queda que es igual a la raíz de 2 veces la gravedad, perdón, 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿De dónde salió ese 2? ¿Sí saben de dónde salió? ¿O se perdieron? ¿Sí supieron de dónde salió el 2 o no? ¿O no dan con de dónde salió? De 1/2, profe. De la elevación del tiempo ahí, ¿no? Miren que este 2 que está acá, ¿qué está haciendo? Este 2 que está aquí, ¿qué está haciendo? ¿Qué operación? Está dividiendo, ¿cierto? Si yo lo paso al otro lado, ¿qué pasa a hacer? A multiplicar. De ahí salió el 2. ¿Listo? La gravedad que está acá multiplicando pasa acá a dividir. Recuerden que estoy dejando solito el tiempo. Entonces este es el que estoy despejando. ¿Listo? Bueno, entonces me queda que tiempo es igual a la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿Cuánto me da esto?
tiempo es igual a la raíz de 2, la altura que es 34.3, sobre la gravedad que es 9.8. ¿Cuánto me da esa operación? A ver, las manitas rápido, calculadora. A ver que hoy estoy regalando décimas. A ver quién contesta más rápido. ¿Cuánto les da? A mí me da 0,7. No sé si estoy bien. Uy, no, estamos muy lejos. Pues vamos a hacer la operación. 2 A por mí me da 4,9, ¿no? Uy, no, ahora después mucho. 2 por 34.3 dividido en 9.8 y a eso le sacan la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da? A ver, rapidito. $2,64. Muy bien. ¿Richard? ¿O Javier? Javier. Muy bien, Javier. 2,64, bueno, ahí yo lo puedo aproximar a 2,65. Listo, entonces me da que tiempo es igual a 2,65 y las unidades de tiempo pues son segundos. Si ustedes se ponen a hacer la operación de la orejita con las unidades de estos de 34.3 metros de 9,8, les va a dar segundo al cuadrado y la raíz de segundo al cuadrado pues es segundo. Listo, entonces 2,65 segundos. ¿Pero qué es lo que me están preguntando? La velocidad. ¿Listo? Ahora sí, como tengo este tiempo, puedo hallar la velocidad, que sería igual a la gravedad, que es 9,8, por el tiempo, que es 2,65. ¿Cuánto me da esto? Rápidamente. $25.25. Kaylin, ¿sí? 25 puntos. Sí, señora. 25 puntos qué? 97. 25.97 metros sobre segundo. ¿Listo? Y esa sería la velocidad del objeto. Listo. Bueno, eso sería el primer ejercicio. Todavía nos faltan muchos. Vamos a ver si agilizamos un poquito. ¿Ok? Bueno, el segundo. ¿Qué dice el segundo? Este es de teoría. Después de explicar que en caída libre todos los cuerpos experimentan la misma aceleración, un profesor pregunta a su clase: si suelto una altura de 1,8 metros, un libro y una hoja de papel, ¿caen los dos al mismo tiempo? A. ¿Qué dirías tú al respecto? B. Si se hace el experimento, ¿qué sucede cuando se dejan caer los dos cuerpos? Y C. ¿Qué propondrías para que se cumpliera lo explicado por el docente con el libro y la hoja? Muy bien. Entonces, primero que todo, parecido como al de las plumas y la bola de billar, ¿cierto? Perdón, la bola de boliche. Tenemos un libro que es pesado y tenemos una hojita de papel que es más liviana que el libro, ¿cierto?
Dice el profesor, yo los tengo a una altura de 1.8 metros y los voy a dejar caer al suelo. ¿Será que caen al mismo tiempo? ¿Qué creen ustedes? Si suelto la hoja así abierta, ¿será que caen al mismo tiempo? ¿El libro y la hoja? No, No, ¿por qué no? porque el libro es más pesado y pues cae más rápido que la hoja. ¿Qué vimos en el video? ¿Sí alcanza a ver el video o no? No, profe, yo no alcanzo a ver el video que usted mostró. Ay, qué falla. Bueno, según la teoría de la gravedad, podría decirse así, teoría de la gravedad, un objeto siempre va a caer, o dos objetos siempre caen al mismo tiempo, siempre y cuando no se ejerza una fuerza contraria que genere resistencia a uno de esos objetos, ¿sí? Es independiente la velocidad de caída del objeto con respecto a la masa, ¿sí? O sea, si yo tuviera, y ustedes lo pueden hacer en su casa, eso, agarren un cuaderno y agarren una hoja. Primero suelten la hoja y el cuaderno, pero la hoja sin desdoblar. Vamos a hacer ese experimento así y ustedes lo van a responder según eso. ¿Listo? Agarren un cuaderno y agarren una hojita. La hoja no la van a doblar, no la van a arrugar, la van a dejar así como está, bonita, ¿cierto? Los van a tener a la misma altura y los van a soltar. ¿Listo? Y van a describir ustedes qué ven. Ese sería el punto A y el punto B. El punto A, ustedes dicen que no y explican o expresan por qué. El punto B, hacen ustedes el experimento, puede ser un libro, puede ser un cuaderno, lo sueltan no necesariamente tiene que ser a 1,8 metros, puede ser a cualquier altura. Si ustedes son chaparritos, no importa, lo pueden hacer a la altura de los ojos. ¿Listo? Entonces, lo dejan caer a cualquier altura y van a mirar qué pasa. Después, esa misma hoja ya no la van a tener abierta, sino que la van a hacer una bola, la van a arrugar. ¿Listo? La arrugan, la compactan bien compacta. Es la misma hoja, va a pesar lo mismo, ¿sí? Solo que va a tener forma de bola, de pelota. Y van a soltar la pelota de papel y van a soltar el cuaderno al mismo tiempo. Y observen, pueden hacerlo desde, digamos, mirando desde una mesa, ¿sí? ¿Cómo les explico? A ver. Profe, tan bacano eso, ¿no? Al principio a la hoja abierta, obviamente por lógica razón no cae igual, pero ya cerrada cae, o sea, caen al mismo tiempo, tan bacano. Nunca había probado este experimento. Caen igualito, caen igual, ¿sí? Exactamente, caen al mismo tiempo. Y eso que la hoja no ha cambiado su masa, ¿cierto? Es el mismo experimento que está haciendo el profesor ahí. Y ya les estoy dando la respuesta. Ya si ahí ustedes miran cómo la redactan, ¿cierto? Ustedes son los que miran cómo redactan la respuesta. No me pueden salir todos con la misma respuesta porque todos no me escriben igual, todos tienen una forma de expresarse distinta. Yo no sé, los talleres anteriores que estaba revisando, sin decirles mentiras, de los 35 talleres que revisé, 3 más o menos eran diferentes y los demás copy y pegue. Entonces, pues yo no sé. Hay preguntas que listo, son iguales porque son los ejercicios, pero hay otras que son de su mismo interpretación. Entonces, ¿cómo voy a decir que Kaylen va a pensar igual que que Juliet, o que Juliet va a pensar igual que Heidi, o que va a pensar igual que Richard, o que va a pensar igual que Javier? Eso es imposible, ¿sí?
Entonces, ahí eso me indica que ustedes están haciendo, ¿cómo es? Están pasando los trabajos. Y otra cosa, hay trabajos que yo veo que tienen exactamente la misma letra. Yo no sé, pues por muy bueno que sea el profesor de primaria, no pueden hacer la misma letra todos. Sí, entonces, para este segundo periodo voy a tener muy en cuenta eso. Y por eso les estoy pidiendo que me marquen las hojas, todas las hojas que ustedes me vayan a entregar, con su nombre y el grado. Y ya sea en la parte superior o en la parte inferior. Pero todas las hojas que ustedes me vayan a entregar, me las marcan con nombre y grado. Que salgan de su puño y letra. ¿Listo? Y hoja y trabajo que me entreguen sin marcar, yo lo doy como si no me lo hubieran entregado. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el segundo punto. Bueno, la tercera pregunta de los ejercicios, pero tiene el número 2. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a leer? Ya estoy sin voz. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Responde. Uno a la vez, ahora sí, uno a la vez. ¿Quién iba a leer, Richard o Javier? Responde. Bueno. Responde. ¿El lanzamiento en paracaídas puede considerarse como un movimiento en caída libre? ¿Por qué? Muy bien. Entonces, soy una persona que me voy a lanzar, bueno, yo no porque a mí me dan miedo las alturas, pero hay una persona que se lanza del paracaídas, ¿cierto? Que le gusta la adrenalina y se lanza del paracaídas. Esa persona se deja caer y en un momento dado abre su paracaídas. ¿Qué sucede en ese momento cuando la persona abre el paracaídas? ¿Se han visto una caída en paracaídas? ¿En videos? Pues sí. Bueno, Sí, ¿qué sucede con esa persona cuando se lanza en el paracaídas? Pues obviamente cuando cae, pues bueno, va cayendo, pero ya después suelta el paracaídas y pues eso, pues sigue cayendo, pero no con la misma velocidad que antes. Muy bien, el paracaídas sirve como una resistencia, ¿cierto? Porque atrapa el aire. ¿Qué dijimos que era una caída libre? ¿Que el objeto qué? No tenía como algo que le interrumpiera para caer. Muy bien, no presentara ninguna resistencia, no tuviera ninguna fuerza que generara resistencia a la gravedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿El lanzamiento en paracaídas es un movimiento en caída libre o no? Teniendo en cuenta ese concepto. ¿Cómo, profesor? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué creen ustedes teniendo en cuenta que el concepto de caída libre es que el objeto no presenta ninguna fuerza externa que genere resistencia a la gravedad? Sí, podríamos decirlo así. ¿Creen ustedes que la caída en paracaídas es un movimiento en caída libre o no? No. No, ¿por qué? Porque el paracaídas, como justo dije Por el antes, aire, profe. El aire. Bueno, el paracaídas se abre, ¿cierto? Y él genera esa resistencia, no deja que la persona caiga, ¿cierto? Con esa misma velocidad que si no tuviera paracaídas. ¿Y por qué? Porque el paracaídas, al absorber o al generar esa bolsa de aire, el aire jala hacia arriba. Y el aire eleva a esa persona, podríamos decir, pues depende del tamaño del paracaídas. Y si el paracaídas no tiene ningún roto, ¿no? Pero si el paracaídas está bueno y es un paracaídas que aguante el peso de la persona y que aguante la velocidad de caída, podríamos decirlo así, de la persona, esa caída, ¿sí? Es esto, o no es considerada, perdón, una caída libre, ¿sí? Porque el mismo paracaídas va a generar una resistencia a la gravedad que está trayendo al objeto hacia la Tierra. ¿Listo? Bien. La tercera.
¿Quién me ayuda a leer, por favor? Desde una altura h se deja caer 1 kilogramo de hierro y 1 kilogramo de algodón. Gastan los dos el mismo tiempo en recorrer la altura h. Justifica tu respuesta. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? No, no caerían al mismo tiempo. ¿Qué hicimos con la pelota de papel y el cuaderno? Pues para que la hoja cayera igual que el cuaderno, pues arrugamos o formamos con un círculo la hoja. ¿Qué pasa cuando, por qué lo arrugamos? ¿Por qué lo volvimos una bolita? Porque la pelota no genera resistencia al aire. ¿Sí? Esa forma de bola, de pelota, no genera resistencia al aire. Entonces, el papel va a caer sin ninguna resistencia. ¿Sí? Entonces, acá me están diciendo, tengo 1 kilo de hierro, 1 kilo de hierro y 1 kilo de algodón. ¿Qué pesa más? ¿El hierro o el algodón? El hierro. ¿Segura? Pesan igual, ¿no? Los dos pesan 1 kilo. Tengo 1 kilo de hierro, exactamente, y tengo 1 kilo de algodón. Ambos pesan 1 kilo. Pesan igual. Porque ambos Ahí pesan 1 kilo. Lo único es que el hierro va a ocupar menos espacio que el algodón, pero pesan exactamente lo mismo, 1 kilo. Pero a lo que yo quiero llegar es que no importa la masa. Si vemos el papel y el cuaderno pesa mucho más que la hoja. Pero si no hay resistencia al aire, ambos caen al mismo tiempo. Lo mismo va a ocurrir con el hierro y el algodón. No importa la masa del objeto, pueden ser 100 kilos de hierro y 1 de algodón. Pero ambos van a caer. Si no hay resistencia al aire, ambos caen exactamente al mismo tiempo. Porque lo que ocasiona que el objeto caiga no es la masa del cuerpo. No es la masa del cuerpo, sino la fuerza de gravedad que atrae ese objeto hacia la Tierra. ¿Listo? Por eso los objetos flotan en el espacio, porque en el espacio hay vacío completo y no hay fuerza de gravedad. Por eso los objetos o las personas y los astronautas flotan en el espacio, porque no hay una fuerza de gravedad que atraiga los objetos hacia el centro del planeta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? ¿Quién me ayuda a redactarla? ¿Quién me ayuda a decirla? Sí, gastan los dos el mismo tiempo en recorrer la altura, porque no es la masa que atrae el objeto a la Tierra, sino es la fuerza de gravedad. No es la gravedad. Muy bien. Esa sería la respuesta. Eso no es la masa la que actúa sobre el objeto, digámoslo así, que hace que caiga, sino que es la misma gravedad. Listo. Escribe verdadero si es verdadero o falso si es falso. Por favor, ¿me ayudan a leer? Todos los cuerpos en caída libre experimentan la misma aceleración independientemente de su masa. ¿Qué creen ustedes? ¿Será verdadero o falso? Digo que es verdadera. ¿Cuál sería la aceleración? La misma que tiene la otra. ¿Cuál es ese valor? ¿Qué fuerza se ejerce sobre los cuerpos que los atrae? ¿Cuál es la gravedad? La gravedad. ¿Y cuál es el valor teórico de la gravedad? 9,8 metros sobre segundo. Al cuadrado. Al cuadrado. Sí, son entonces es verdadera, ¿cierto? Entonces es verdadera. La siguiente. Cuando un cuerpo cae libremente, solo la fuerza de atracción gravitacional actúa sobre él. ¿Qué creen ustedes?
¿Será verdadera o falsa? ¿Qué creen ustedes? Sí, no, pues digo que sí, pero también, pero no solamente actúa la gravedad, sino pues el peso que tiene, ¿o no? Recordemos que la masa no tiene nada que hacer, no tiene nada que ver con la caída de un cuerpo. Entonces es verdadera. Todos los cuerpos son atraídos por la gravedad. Lo único que hace que un cuerpo caiga más lento que otro es la resistencia que tiene ese cuerpo al aire. Eso es lo que hace que un cuerpo caiga más lento que otro, pero no es por la masa, sino porque es más aerodinámico uno que otro. ¿Sí? Okay. Es verdadera. ¿Listo? La siguiente. La velocidad que alcanza un cuerpo en caída libre solo depende de la aceleración de la gravedad. ¿Qué creen ustedes? Sí. ¿Y la última? La velocidad final de un cuerpo que cae libremente es cero. También es verdadera. ¿Será? Si un Porque cuerpo usted cae, no dice que cuando ya está en el suelo, o sea, ya es cero la velocidad. cuando alcanza la altura máxima, o sea, cuando va hacia arriba. Pero Sí. si un objeto cae, él va ganando velocidad. Y por eso un objeto que cae desde una parte alta de un edificio, cuando llega abajo, hace hueco, hace cráter. ¿Sí? Por la misma velocidad que va ganando. Entonces, es falsa. Es falsa. ¿Sí? Siguiente. Un objeto se suelta desde determinada altura y emplea un tiempo t en caer al suelo. Y se cuadruplica la altura desde la cual se suelta. A. El tiempo en caer se duplica. B. El tiempo en caer se cuadruplica. C. La velocidad al caer se cuadruplica. O D. La velocidad al caer se reduce a la mitad. Pues vamos a mirar. Vamos a mirar este ejercicio utilizando la siguiente fórmula. Altura igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta sería la fórmula que yo utilizaría para mirar si yo esta Y la cuadruplico, o sea, es decir, la elevo o la multiplico por 4, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo? Entonces, si yo despejo aquí, lo hice como muy centrado. Segundo. Y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si yo despejo tiempo, eso es igual a la raíz de 2y sobre e. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Bien. Ahora, ¿qué sucedería si yo este y ya no lo coloco como y, sino que lo coloco como 4y? O sea, 4 veces ese y. Ya no es 2y, ya no es y, sino 4y. Entonces vamos a mirar qué pasa con este tiempo. A ver si lo bajo. Denme un segundito.
para que vean la diferencia. Entonces, T es igual a la raíz de 2 por 4y sobre la gravedad. Este 4, yo le puedo sacar la raíz cuadrada al 4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Yo al 4 le puedo sacar la raíz cuadrada? ¿Se quedaron pensando? Sí, señora. Ah, esa es la respuesta que quiero escuchar. ¿Sí o no? Entonces, sí, yo al 4 le puedo sacar la raíz cuadrada. Si yo le saco la raíz cuadrada, yo lo sacaría del radical, ¿sí? Entonces me queda que tiempo es igual. La raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2. Tiempo es igual a 2 veces la raíz de 2y sobre la gravedad. Con respecto a este, ¿qué pasa? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué pueden observar? ¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué pueden observar? ¿Qué hay de diferente de esta fórmula a esta fórmula? De esta a esta. ¿Qué hay de diferente? ¿Qué ven de diferente? Pues, profe, que en la segunda fórmula está el 2. Está el 2. Es decir, que este resultado que me va a dar acá va a ser el doble del que me da acá, ¿cierto? O sea que si yo este y lo cuadruplico, es decir, lo elevo 4 veces, ¿qué va a pasar con el tiempo? ¿Se me va a qué? A multiplicar. ¿Pero cómo? ¿Se me va a dar cuántas veces? ¿Sí? ¿Cómo se me va a hacer el tiempo? Si el hielo, yo el hielo elevé 4 veces, ¿sí? Pero si yo comparo esta fórmula con esta fórmula, el único factor que me cambia es que aquí hay un 2, ¿cierto? O sea que este 2 se me va a multiplicar con lo que está acá adentro y me va a dar un valor de tiempo. Ese es el resultado del tiempo. ¿Qué va a ser qué con respecto a este? Duplicado. Duplicado, o sea, va a estar doble, ¿cierto? Porque se va a multiplicar 2 veces. Entonces, la respuesta sería la A, que el tiempo se duplica. ¿Quedó claro este pedacito? Sí, señora. Bien. Entonces, la respuesta es la A. Listo. De ahí pues sale la 7. ¿Me ayudan a leer, por favor? La aceleración de la gravedad en la Luna es la sexta parte de la de aceleración de gravedad de la Tierra. En la Luna se deja caer un cuerpo desde una altura de 5 metros. A. ¿Cuánto tiempo tarda en tocar la superficie lunar? B. ¿Es este tiempo 6 veces mayor que el tiempo que tardaría en caer en la Tierra? ¿Por qué? Muy bien. Muy bien. Entonces, voy a compartir. ¿Ven el tablero? Sí, señora. Entonces me dice que la gravedad en la Luna, voy a colocarla como GL, es igual a un sexto de la gravedad en la Tierra. ¿A cuánto vale la gravedad en la Tierra?
9,8 metros sobre segundos cuadrados. Pues entonces la gravedad de la Tierra es igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Y si la gravedad de la Luna es un sexto de la Tierra, ¿cuánto valdrá la gravedad de la Luna? ¿Cuánto les da la gravedad de la Luna? O sea, un sexto por 9,8. O 9,8 dividido en 6. $1,63. 1,63 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Entonces, ¿qué me dice la pregunta A? ¿Cuánto tiempo tarda en tocar la superficie lunar? No más. ¿Qué más dice la pregunta? Si un objeto en la Luna se deja caer un cuerpo desde una altura ¿de cuántos metros? 5 metros. 5 metros. Muy bien. En la Luna se deja caer un cuerpo desde una altura de 5 metros. ¿Cuánto tiempo tardará en caer hacia la superficie? ¿Cierto? Hasta la superficie. Entonces aquí vamos a usar la fórmula Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Reemplazo los valores, no tengo tiempo, despejo tiempo y tengo que tiempo es igual a la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. Reemplazo los valores, ¿cuánto me da esto? Tiempo es igual, ¿sí ven? Ah, bueno, perdón. Tiempo es igual a la raíz de 2, la altura que sería 5 metros, sobre la gravedad que sería 1,63. ¿Cuánto les da esto? ¿2.47? ¿2 punto qué? 47. Bueno, 2.48, le puede aproximar. 2.48 segundos. Ahora, la pregunta del millón. Si yo lo dejo caer desde la Tierra, ¿el tiempo se reduce a la sexta parte? ¿Qué creen ustedes? Ahora hagan sus apuestas, ¿sí o no? Yo digo que no. ¿Que no? Muy bien. ¿Quién más dice? A ver, ¿quién más da? ¿Quién más da? Hagan sus apuestas. Vamos a ver quién gana, si el sí o el no. ¿Quién dice que sí? Si no, levanten la mano. Bueno. Yo Creo digo que que nada no, más. profe. ¿Javier o Richard? Kevin. Ah, no, pues. Ninguno de los dos. Listo, Kevin, que no. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver. ¿Quién más dice que sí? ¿Quién más dice que no? A ver, ¿quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Bueno, vamos a ver, guardemos entonces esa respuesta y vamos a ver si es sí o si es no. Vamos a hallar, entonces, el tiempo que tarda en caer ese objeto de los 5 metros, pero con la gravedad de la Tierra. Entonces ya no es 1,63, sino ¿cuánto vale la gravedad en la Tierra?
9,8 metros sobre segundo al cuadrado. 9,8. ¿Cuánto me da esto? Uno 1.01. Uy, cierto. 1.01 segundos. ¿Será que 1.01 segundos es la sexta parte de 2,48? Pues sí, porque... No, Si usted multiplica 1,01 por 6 le da 2,48. no. No les da. No nos da. ¿Por qué razón? Porque este radical, el radical que está ahí, me afecta. ¿Sí? Me afecta el resultado. Porque es que yo no estoy dividiendo todo sobre 6, sino que lo estoy dividiendo sobre la raíz de un sexto. Yo lo estoy multiplicando por la raíz de un sexto. Entonces, si yo saco la raíz de un sexto y la raíz de 1, es una diferencia muy grande, pero no va a ser 6. ¿Listo? Es por esta razón, por el radical. El radical me afecta la relación de proporcionalidad. ¿Sí? O tendríamos que tener en cuenta la proporcionalidad, pero ya después de haber sacado el radical. ¿Listo? Bueno, siguiente ejercicio. ¿Qué dice? Ya nos faltan 2. Siguiente ejercicio. Voy a borrar acá. Desde un edificio de 15 metros se deja caer una piedra. A. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? B. ¿Cuál es su velocidad un instante antes de tocar el suelo? Bien, entonces, el edificio, pues es un edificio, bueno, en realidad pues sería una casita de apartamentos de 3 pisos por ahí, o de 4 por mucho, ¿cierto? Un edificio de 15 metros, ¿cierto? Hay una persona aquí desocupada que soltó una piedra, la dejó caer y la piedra cayó derechito hasta el piso, ¿cierto? La piedra cayó derechito hasta el suelo. Entonces lo que me están preguntando es, primero, ¿cuánto tiempo se demoró desde que la persona lo soltó hasta que llegó al suelo? ¿Cuánto se demoró? Y lo segundo que me están preguntando es, ¿cuál es la velocidad antes de que choque con el suelo? ¿Por qué antes? Porque cuando choque, el suelo lo va a frenar completamente y la velocidad, pues en ese momento va a ser 0. ¿Sí? Pero antes de que choque con el suelo, él lleva una velocidad. ¿Cuál sería esa velocidad? ¿Sí? Que lleva ese objeto, esa piedra. Listo, entonces tengo que determinar primero el tiempo y segundo, la velocidad. Entonces ya sabemos las fórmulas, ya las hemos estado utilizando todo ese tiempo, que tiempo es igual a la raíz de 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿Cuál es la altura y cuál es la gravedad? La altura son 15 metros y la gravedad es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, entonces la altura es 15, entonces tiempo es igual a la raíz de 2 por 15 sobre 9,8. ¿Cuánto me da esto? $1.74.
aproximándolo 1.75 segundos. Ya tenemos el tiempo y con el tiempo yo puedo hallar la velocidad. Digo que velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, velocidad es igual a gravedad por tiempo. ¿Y cuál sería el tiempo? Pues 1.75. Velocidad sería igual a 9,8 por 1.75. Velocidad es igual a ¿cuánto? 17.15. 17.15 metros. Recuerden usar siempre las unidades de medida. Yo no las utilizo por el espacio en el tablero. ¿Sí? Pero ustedes sí, en el cuaderno les cabe todo lo que ustedes quieran escribir. A mí, yo sí no les perdono. Yo por el espacio en el tablero no los coloco, porque me tocaría hacer la letra muy pequeña. Pero ustedes desde el cuaderno sí lo deben colocar. ¿Listo? Entonces, 17.15 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿O estamos bien? Estamos bien, profe. Entendido. Estamos bien, profe. Clarísimo, clarísimo. Listo. El último. ¿Qué dice el último? Responde. ¿De qué altura se deja caer un cuerpo que tarda 6 segundos en tocar el suelo? Muy bien, entonces me están dando un tiempo que es de 6 segundos. Y me están pidiendo la altura. ¿Qué fórmula utilizo? ¿Qué fórmula utilizo? Altura es igual a un medio, gravedad por tiempo al cuadrado. Muy bien. Altura es igual a un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Reemplazo valores. Y es igual a un medio por 9.8 por 6 al cuadrado. ¿Cuál sería la altura? A ver la calculadora. ¿176? 176 y el decimal no se lo coma. .4, profe. 176.4 metros. Esa sería la respuesta. De esa altura se deja caer un objeto que tarda 6 segundos en llegar al suelo. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Les acabo de enviar la asistencia para que por favor la diligencia. Si tienen alguna pregunta, duda, estamos en el momento de hacerla. ¿Está todo claro? Sí, señora, todo claro. ¿Los demás compañeros, quedó todo claro? ¿O hay alguna duda? No, profe, todo claro. Más claro que el agua. Listo, mis niños. Entonces, damos por terminada la clase de hoy.